En el pasado, fueron grandes reyes y gobernantes de los reinos de los hombres, los 9, que recibieron un anillo de poder como regalo de Sauron, cayendo en su trampa, pues con el tiempo se convirtieron en espectros, los Nazgûl, ni vivos ni muertos, que vagaron por la Tierra Media sirviendo al Señor Oscuro. Maego Banen Melonin, yo soy Julia y en este vídeo vamos a hablar de la historia y los viajes que realizaron los Nazgûl, los espectros del anillo. Nazgûl era una palabra de la lengua negra de Mordor, formada por la palabra Nazg, que significa anillo, y Ul, que significa espectro, y es por ello que en múltiples ocasiones se refieren a ellos como los espectros del anillo, aunque entre sus apodos también recibían el nombre de Ulairi, los 9, los jinetes negros o los jinetes caídos. La historia comienza durante los acontecimientos de la Segunda Edad de la Tierra Media, después de que Sauron, en su forma oculta y haciéndose pasar por Anatar, el Señor de los Dones, engañara a Celebrimbor, Señor de Eregion, y le enseñara a forjar anillos de poder. En total, en presencia de Sauron, se forjaron 16 anillos, y en el año 1600 de la Segunda Edad, Sauron forjó en secreto el anillo único en el Monte del Destino y lo unió a los otros 16 para que pudieran someterse a su voluntad. Cuando Celebrimbor se da cuenta del engaño en el que había caído, intenta poner los anillos a salvo, pero casi 100 años después, Sauron ataca a Eregion y a pesar de la resistencia de los elfos, logra saquear la ciudad. Ostin-Edil acaba con la vida de Celebrimbor y se lleva los 16 anillos de poder. Y de esos anillos, 7 son regalados por Sauron a los enanos, mientras que los 9 restantes fueron entregados a hombres mortales, quienes ansían por encima de todo el poder. Con respecto a la identidad de los 9, desconocemos quiénes eran la mayoría. Lo que sí sabemos es que 3 de ellos eran señores de Númenor, corrompidos por Sauron y pertenecientes a la facción de los Hombres del Rey, que más tarde serían conocidos como Númenoreanos Negros. Posiblemente, de estos 3 hombres, uno de ellos fue el que tomó el título del Rey Brujo de Angmar, y del único del que conocemos su nombre es Khamûl, un señor oriental proveniente de Rhûn, y los 5 restantes posiblemente fueron buenos guerreros y hechiceros durante sus años como hombres. Sin embargo, cuando los anillos les son otorgados, sus cualidades se fortalecen y se convierten en poderosos y ricos gobernantes, guerreros y hechiceros. Los anillos les fueron regalados bajo el engaño de que con ellos vivirían eternamente, algo que era mentira. En un principio, les pareció que sí, que su vida se prolongaba y parecía interminable, pero la verdad es que al final la vida les resultaba insoportable. Mientras llevaban los anillos puestos, eran capaces de caminar entre la gente sin ser vistos, y podían ver cosas que eran invisibles para el resto. Comenzaron a tener visiones del mundo invisible, el mundo espiritual, y pronto terminaron por contemplar solamente fantasmas e ilusiones producidas por Sauron. Los 9 comienzan a odiar la vida y caen lentamente en el dominio del Señor Oscuro. Con el tiempo, sus cuerpos se desvanecen hasta transformarse en espectros. Unos tardaron más, dependiendo de su fuerza de voluntad, pero al final, todos caen, entran en el reino de las sombras, y su esclavitud, bajo el dominio del Anillo Único, da comienzo. Se convirtieron en los siervos más terribles de Sauron. La oscuridad siempre les acompañaba, y gritaban con las voces de la muerte. Los Nazgûl fueron sostenidos por el poder de Sauron. El Rey Brujo en particular era difícil de matar, ya que cualquier arma que lo golpeara sería destruida. Las propias armas de los Nazgûl incluían largas espadas de acero y dagas. Su líder también poseía una poderosa maza negra. Su arsenal de armamentos mortíferos no se limitaba a medios físicos. También tenían voces poderosas que infundían terror en los corazones de los mortales y un aura general de pavor. Llevaban cotas de malla de plata
y tenían sentidos mejorados del oído y el olfato. Los 9 no podían ver durante el día como el resto de mortales, en cambio, veían formas oscuras. Por la noche, veían figuras y formas invisibles a los ojos de los mortales, y eran los más temibles en ese momento. Su presencia podía sentirse como una perturbación del corazón, y podían sentir más intensamente la presencia de los demás. En su función, sentían especialmente la presencia del anillo en todo momento, y se sentían atraídos por él, especialmente si se lo ponían. Estaban rodeados de una aura de terror que afectaba a todos los seres vivientes. Su aura, llamada el aliento negro, podía ser tóxica para aquellos que se acercaran a ellos. Este miedo que inspiraron los 9 fue una de sus mayores fortalezas. Según Gandalf, si Sauron llegara a recuperar el anillo único, podrían volverse mucho más poderosos. Su primera aparición como los Nazgûl ocurre en el año 2251 de la Segunda Edad. Al pertenecer ahora al mundo de lo invisible, el mundo en el que se encontraban todas las criaturas espirituales que pertenecían a la magia, su forma original resulta invisible a los ojos de los mortales, por lo que su forma solo se podía percibir en su vestimenta, grandes y raídas capas negras, con cotas de malla de plata. Y sobre esta primera aparición, no tenemos mucha información de lo que hacían, más allá de que Sauron los empleó para atacar las fortalezas costeras de los Númenoreanos, sumiendo a los hombres en la desesperación. Ni tampoco conocemos sobre sus acciones durante los Años Oscuros, la captura de Sauron en Númenor, o durante la Guerra de la Última Alianza. Lo único que sabemos sobre su historia en la Segunda Edad es que cuando Sauron es derrotado en el 3441, los 9 se desvanecen entre las sombras. Pero el anillo único no fue destruido, por lo que los Nazgûl seguían existiendo y ligados al anillo. Huyeron lejos y se adentraron en el este, donde permanecieron a la espera de su amo. No regresarían de nuevo a la Tierra Media hasta 1300 años después, en la Tercera Edad, cuando Sauron ya estaba asentado como una sombra al sur del bosque de Rhovanion, y el Rey Brujo, el líder de los 9, viaja al norte, se asienta en el extremo norte de las Montañas Nubladas y funda el reino de Angmar, en el que reúne a hombres malvados y orcos de las Montañas Nubladas a su servicio. Asentándose en este nuevo reino, tiene como objetivo debilitar y destruir los reinos de los hombres, comenzando por Arnor, con quien haría la guerra durante los próximos 675 años. Y mientras Arnor intenta resistir a los ataques del Rey Brujo, el reino de Gondor se ve arrasado por la Gran Plaga, una peste proveniente del este, y que posiblemente fue provocada por Sauron en el año 1636 de la Tercera Edad. Esta peste acabó con la vida del rey y sus hijos, así como afectó a muchos de los habitantes del reino, y las fortalezas, situadas en las fronteras con Mordor, se abandonaron, permitiendo así el paso al mal para regresar a Mordor, lo cual resultó exitoso para las fuerzas del mal, ya que en el año 1856 los Nazgûl regresaron a la Tierra Negra. Y en el 1974 de la Tercera Edad, Angmar atacó de nuevo y capturó la capital de Arthedain, Fornost, y con eso el último rey de Arnor fue destruido. Un año después, Eärnur, príncipe de Gondor, llegó con la intención de ayudar a Arthedain. Sin embargo, Eärnur llegó demasiado tarde para ayudar a defender los territorios de Arnor, y su ejército buscó venganza contra el Rey Brujo. Sus fuerzas marcharon contra los ejércitos del Rey Brujo y los destruyeron por completo durante la batalla de Fornost, con la ayuda de un grupo de elfos de Rivendell, liderado por el elfo Glorfindel. Eärnur desea enfrentarse al Rey Brujo y acabar con él, pero Glorfindel le detiene y dice: «No lo persigas, no volverá a esta tierra. Lejos está todavía su condena y no caerá en manos de un hombre». Lo expulsan de Eriador y el Rey Brujo regresa a Mordor. Reúne a los otros Nazgûl y durante los próximos 5 años hicieron los preparativos para la llegada de su señor. Sauron consideró la campaña un tremendo éxito,
pues los territorios anteriormente ocupados por Arnor se convirtieron esencialmente en desiertos, y los restantes Dúnedain del norte no representaban una amenaza para los planes de Sauron. 20 años después, los Nazgûl atacan el paso de Cirith Ungol y asedian la ciudad de Minas Ithil. Después de 2 años de lucha, Minas Ithil es saqueada por las fuerzas del Rey Brujo y pasa a ser conocida como su ciudad. Se captura el Palantir, conocido como la Piedra de Ithil, y más tarde sería llevado a Barad-dûr, donde sería utilizado por Sauron para comunicarse e influir en Saruman y en Denethor. Minas Ithil viene a ser ocupada por criaturas malvadas y se convierte en un lugar inmundo y malvado. Los 9 espectros tomaron Minas Ithil como su morada y lo hicieron un lugar tenebroso que nadie se atrevería a mirar. A partir de entonces se llamó Minas Morgul, la torre de la hechicería, la cual se convierte en su fortaleza y se utiliza para reconstruir los ejércitos de Sauron. En el 2043, el Rey Brujo desafía al nuevo rey de Gondor, Eärnur, el mismo capitán que había liderado el ejército de Gondor contra su reino de Angmar años antes. Eärnur ignora este primer desafío por consejo de su senescal. Sin embargo, en el 2050, el Rey Brujo renueva su desafío de combate singular, que Eärnur no podría ignorar. Dejando su corona en las casas de los muertos, Eärnur viaja a Minas Morgul con un pequeño grupo de soldados. Ninguno regresaría de aquel lugar, y de este modo, la línea de los reyes de Gondor termina, y el gobierno del reino pasa a la línea de los senescales, que cuidarían del reino hasta que regresara un heredero de la línea de Isildur en el norte, Aragorn el Ésar. Durante la Paz Vigilante, un periodo de paz tensa entre el año 2063 y 2460, cuando Sauron se esconde en el este, los Nazgûl también permanecen ocultos en el Valle de Morgul. En el 2942 de la Tercera Edad, después de ser expulsado de Dol Guldur por el Concilio Blanco, Sauron regresó a Mordor, declarándose abiertamente en el 2951 de la Tercera Edad. Envió a 3 de los Nazgûl a recuperar su fortaleza de Dol Guldur en el Bosque Negro, liderados por Khamûl, el segundo más poderoso de los Nazgûl, detrás del Rey Brujo. Durante ese mismo tiempo, la criatura Gollum, que hasta ahora había permanecido oculta en las montañas nubladas, deja su hogar para buscar y perseguir a Bilbo Bolsón, quien le había robado el anillo único. Se dirige a Mordor y llega allí en el año 2980. Conoce a ella la araña, pero es capturado por los orcos y torturado en Mordor. De él, Sauron supo el apellido del portador del anillo y el hecho de que vivía en una tierra llamada la Comarca. En el año 3017, Gollum es liberado, y Sauron no perdió tiempo en intentar capturar el anillo, enviando a los 9 a recuperarlo el 1 de julio del 3018. Descubre que Gollum había sido capturado por Aragorn y llevado al Bosque Negro como prisionero del rey Thranduil, cosa que le preocupaba por si sus planes eran desbaratados. Gollum había afirmado que la tierra natal de los medianos estaba en los valles de Anduin, y con esta información, Sauron ataca Osgiliath el 20 de junio, no solo para valorar la fuerza de los ejércitos gondorianos, sino para permitir a los Nazgûl cruzar hacia el oeste sin ser vistos y engañar al Concilio Blanco para que no supieran que había comenzado la búsqueda del anillo. Los Nazgûl cruzaron en secreto durante la noche y atravesaron Anórien, subieron por el valle de los Ents y entraron en el reino de Rohan relativamente desapercibidos. Debían ser precavidos, pues incluso sin ropa podían ser percibidos por los miembros del Concilio Blanco. Llegaron a la costa occidental de Anduin, al norte de Sarn-Hebir, y recibieron caballos y ropa el 17 de julio. El 22 de julio se encontraron con los Nazgûl de Dol Guldur en el campo de Celebrant.
de Camul, aprendieron que ningún mediano había vivido en los valles de Anduin durante muchos años, y que Gollum, habiendo sido recapturado por los orcos de Sauron, había escapado de ellos y de los elfos del bosque. Sin embargo, al no saber cómo actuar, continuaron cabalgando hacia el norte por la tierra entre Lothlórien y las montañas nubladas, pero no descubrieron nada, y después de 2 meses buscando, regresaron al sur. A su regreso en septiembre, los mensajeros de Barad-dûr les lanzaron terribles amenazas por parte de Sauron, quien se había enterado de la partida de Boromir y de los actos de Saruman y de la captura de Gandalf. Y también traía noticias de que Saruman podría tener la ubicación de la comarca. Según las órdenes de Sauron, cabalgaron hacia Isengard abiertamente a través de Rohan a gran velocidad, lo que provocó que muchos huyeran aterrorizados. Cuando llegaron a Isengard, 2 días después de la fuga de Gandalf con Gwaihir, Saruman cerró las puertas y usó su voz para afirmar que no tenía el anillo ni sabía su ubicación, pero que Gandalf sí lo sabía, pues a estas alturas, Saruman ya era un traidor para ambos bandos. Luego, los jinetes persiguieron a Gandalf en Rohan, donde encontraron e interrogaron a Grima, lengua de serpiente. De él, supieron la ubicación de la comarca, pero lo dejaron ir tanto por el miedo que les tenía, como por su capacidad de hacer más maldad contra Saruman. Otro relato afirma que solo se dio cuenta de la fuga de Gandalf cuando llegaron los jinetes, y deseó pedirle perdón. Saruman reveló la ubicación de la comarca con odio, alegando que Gandalf se había visto obligado a decírselo. Los Nazgûl se dividieron en parejas y luego cruzaron el Isen y cabalgaron hacia el norte a través de las tierras baldías de Enedwaith. Cerca de Zarbath, capturaron a un espía de Saruman que estaba comprando bienes a los Ciñatiesa y tenía mapas detallados y notas de personas importantes. Este espía lo enviaron a Bree como su propio agente. Cruzaron el Fonte Gris por los vados de Zarbath, y cuando llegaron a Sarnford el 22 de septiembre, los montaraces que custodiaban el vado sabían que no podrían derrotar a los Nazgûl. Algunos huyeron para decírselo a Aragorn por el sendero del este al oeste, pero fueron perseguidos y asesinados, o expulsados, y los pocos que quedaron pronto fueron asesinados durante la noche. En las primeras horas del día siguiente, 23 de septiembre, mientras Gandalf acelera su paso hacia el norte a través de Rohan, el rey brujo envió 4 jinetes a la comarca, y liderados por Camul, fueron directamente a Hobbiton. Acamparon en Andrath, y enviaron varios jinetes a patrullar las fronteras orientales, y el mismo Camul fue a los túmulos durante algunos días, y despertó a los espectros y a otras criaturas malvadas allí y en el bosque viejo. En la comarca, le pregunta a Hamfast Gamgee sobre Bolsón. Frodo ya había abandonado Bolsón cerrado esa misma mañana, y 2 días después, un espectro sigue a los hobbits por el camino cerca del bosque cerrado. Pero por suerte, los hobbits se tropiezan con un grupo de elfos liderado por Hildor, que provenían de Emin Berait, y el Nazgûl huye. Pero el 25 de septiembre, un jinete negro llega a la granja de Maggot y le dice que se vaya. Esa misma noche, los hobbits llegan a la casa de Maggot y este les dirige al ferry de Gamoburgo. Y mientras los 4 hobbits toman el barco para llegar a los Gamos, Camul, que los había esquivado por poco, se vio obligado a rodear el Brandivino. Poco después de esto, 3 Nazgûl llegaron al nuevo escondite de Frodo en los Gamos, pero lo encontraron desierto. Aunque Frodo ya se había ido a Bree cuando llegaron los 9, pronto Bill Ferny, un espía de Saruman, les dio información sobre el paradero de Frodo. En consecuencia, los Nazgûl atacaron la aldea de Bree donde se encontraba Frodo. Sin embargo, durante el tiempo que los Nazgûl tardaron en llegar a Bree, Frodo y compañía, afortunadamente, se encontraron con el propio Aragorn, a quien Gandalf le había pedido que vigilara a los hobbits y los ayudara si podía. Incapaces de encontrar a los hobbits, los 9 abandonaron Bree
y varios días después, en la cima de los vientos, se encontraron con Gandalf el Gris, que estaba explorando las cercanías de camino a Rivendell para encontrarse con Frodo. Esta batalla, que duró toda la noche, comenzó en la cima de los vientos entre ellos y Gandalf, aunque Gandalf pudo escapar. Pero 4 de los 9 lo persiguieron, mientras que los otros 5 permanecieron cerca de la colina. Varios días después, Aragorn, Frodo, Sam, Pippin y Merry acamparon en la base de la colina. Al descubrirlos, los 5 Nazgûl atacaron al grupo. Mientras se enfrentaban a los 4 hobbits, Frodo se puso el anillo e intentó resistir al Nazgûl. Su líder, el rey brujo de Angmar, al darse cuenta de la locura del hobbit, apuñaló a Frodo con un cuchillo de Morgul, pero el Nazgûl pronto huyó cuando llegó Aragorn. La hoja de Morgul del rey brujo tenía la capacidad de atraer a alguien permanentemente al reino invisible, al mundo de los espectros. Frodo comienza a transformarse en uno de ellos después de ser apuñalado. Mientras tanto, Khamûl y sus 3 jinetes están acampados en el último puente, pero el 11 de octubre son expulsados por Glorfindel, quien descubre lo que le pasa a Frodo y abandona Rivendell para ayudarle. Con Frodo herido, Aragorn y los hobbits se apresuraron a Rivendell, sabiendo que los espectros del anillo los perseguían. 2 días después, Glorfindel se encuentra con Aragorn y los hobbits, y llevando a Frodo en su caballo blanco Asfaloth, se dirigen a Rivendell a gran velocidad. Reagrupándose, los Nazgûl lo persiguieron a él y a Frodo hasta que llegaron al vado de Bruinen, donde los 9 exigieron a Glorfindel que les diera el anillo. Glorfindel se negó y los desafió. Provocados, los Nazgûl cruzaron el río para tomar el anillo por la fuerza. Sin embargo, por orden de Elrond, las aguas del Bruinen se elevaron, formando una gran ola y arrastrando a los 9, matando a sus caballos y dejándolos sin forma. Esto pospuso la búsqueda del anillo y regresaron a pie a Mordor. El rey brujo marcha con el único caballo superviviente a Mordor y llega en diciembre del 3018. Desde allí, envía ayuda para que el resto de los espectros pudieran llegar a Minas Morgul, y allí en Minas Morgul se preparan para una gran invasión de Gondor. Al regresar a Mordor en completo fracaso, los Nazgûl se vieron obligados a abandonar la búsqueda del anillo, y en este punto, los 9 recibieron nuevas monturas para reemplazar a sus caballos, las conocidas bestias aladas. En la noche del 23 de febrero, Legolas derriba a una de estas bestias con una flecha cerca de Sandherbyr, y mientras Frodo, Sam y Gollum cruzaban la ciénaga de los muertos, un Nazgûl volaba en círculos sobre ellos. Pasó sobre el páramo ante Mordor 3 veces, lo que hizo que Gollum temiera que supieran sobre el anillo. Y luego, cuando llegan a la Puerta Negra el 5 de marzo, otro Nazgûl les sobrevoló. Esa misma noche, después de que Peregrin Took mirara el Palantir de Orthanc después de la destrucción de Isengard, Sauron envió a uno de los Nazgûl a Orthanc para ver qué estaba haciendo Saruman. Este mismo Nazgûl, o posiblemente otro luego, voló a Edoras, aterrizando en Medusel y causando que Gandalf ordenara que la reunión de Rohan fuera trasladada al Sagrario. «Nazgûl», exclamó, «el mensajero de Mordor, la tormenta se avecina. Los Nazgûl han cruzado el río. Partid, partid, no aguardéis hasta el alba, que los más veloces no esperen a los más lentos. Partid». Y el 10 de marzo se da la señal y comienza el ataque al reino de Gondor, con los ejércitos de Minas Morgul, liderados por el rey brujo que cabalgaba en un caballo negro. Al atravesar las puertas de su fortaleza, siente la presencia de Frodo y aunque le perturba, decide ignorarlo y marchar a Ithilien. Al mismo tiempo, Faramir marcha a la Ciudad Blanca para informar a su padre del inminente ataque, pero casi es atrapado por las bestias aladas, aunque por suerte, Gandalf logra salvarlo. Con su nueva montura, el rey brujo atacó la ciudad en ruinas de Osgiliath con un ejército de orcos, y la ciudad cae rápidamente, y Faramir,
que había marchado a defender la ciudad, es atacado nuevamente por los Nazgûl, esta vez con éxito, pues Faramir es herido con un dardo y afectado por el aliento negro, aunque su compañía logra llevarle a salvo a la Ciudad Blanca. Poco después de esto, el rey brujo lanzó un asalto a Minas Tirith, liderando las fuerzas de Sauron durante el asedio de Gondor, logrando derribar los muros que protegían los campos de Pelennor. El 14 de marzo, Minas Tirith es asediada por las fuerzas de Mordor. Los ejércitos de Sauron atacan la ciudad con sus catapultas y lanzan su asalto. Esa misma noche, derriban la puerta de la ciudad con Grond, hechizado por el rey brujo, y así logran derribar la puerta con solo 3 golpes. El rey brujo cabalga imponentemente en su corcel, y al entrar en la ciudad, se enfrenta al mago blanco, quien es el único que se atreve a desafiarle, pero antes de que puedan luchar, llega el ejército de Rohan. Unas horas más tarde, el rey brujo atacó al rey Theoden en el campo de batalla. Mientras Theoden era aplastado por su caballo, el señor de los Nazgûl se preparó para acabar con él. Sin embargo, Éowyn, su sobrina, junto con el hobbit Merry, le hacen frente. No te interpongas entre el Nazgûl y su presa. No es tu vida lo que arriesgas perder si te atreves a desafiarme. A ti no te mataré, te llevaré conmigo muy lejos, a las casas de los lamentos, más allá de todas las tinieblas, y te devorarán la carne y te desnudarán la mente, expuesta a la mirada del ojo sin párpado. Se oyó el ruido metálico de una espada que salía de la vaina. Haz lo que quieras, mas yo lo impediré si está en mis manos. ¿Impedírmelo? ¿A mí? ¿Estás loco? Ningún hombre viviente puede impedirme nada. Lo que Merry oyó entonces no podía ser más insólito para esa hora. Le pareció que Terhelm se reía y que la voz límpida vibraba como el acero. Es que no soy ningún hombre viviente. Lo que tus ojos ven es una mujer. Soy Éowyn, hija de Éomund. Pretendes impedir que me acerque a mi señor y pariente. Vete de aquí si no eres una criatura inmortal, porque vivo, oh espectro oscuro, te traspasaré con mi espada si lo tocas. Nazgûl y doncella de Rohan se enfrentan. Éowyn logra acabar con su bestia alada, pero el rey brujo lanza su maza negra contra su escudo, astillándolo y rompiendo su brazo. Y mientras levanta la maza para un segundo golpe, Merry se acerca por detrás y lo apuñala. Ante esto, el rey brujo gritó de dolor y Éowyn clavó su espada en su corona y su cuerpo, matándolo y cumpliendo la profecía de Glorfindel. Y finalmente, la batalla de los campos de Pelennor acaba en una victoria para los pueblos libres. Durante la batalla de la Puerta Negra, los 8 Nazgûl restantes, montados en sus bestias aladas, atacaron al ejército del oeste. Sin embargo, finalmente los Nazgûl se enfrentaron a las águilas, lideradas por Waihir. Al mismo tiempo, Frodo Bolsón reclamó el anillo para sí mismo cerca de los fuegos del Monte del Destino. Sauron inmediatamente se dio cuenta de él, así como de su propia locura. Enfurecido y frenético, Sauron ordenó al Nazgûl que volara a toda velocidad hasta el Monte del Destino y se apoderara del anillo. Sin embargo, los Nazgûl fracasaron. El anillo fue arrojado a los fuegos del Monte del Destino cuando Gollum mordió el dedo de Frodo y accidentalmente cayó en las grietas del destino, llevándose el anillo consigo. Sauron fue inmediatamente derrotado por la pérdida del anillo. El Monte del Destino hizo erupción y los 8 Nazgûl fueron destruidos. Sus monturas fueron destruidas en la erupción, mientras que su forma y poder se disiparon para siempre, con el fin del poder de los anillos. Y este fue el final de los 9 espectros del anillo. En cuanto a su fortaleza, Minas Morgul, esta fue limpiada del mal que había albergado durante años, pero nunca más volvió a ser habitada por consejo del rey Elessar. Y en cuanto a Frodo, la herida que el rey brujo le causó en la cima de los vientos haría que enfermara una vez al año cada 6 de octubre, por lo que, cansado, decide zarpar hacia las tierras imperecederas el 29 de septiembre del 3021 de la Tercera Edad, junto con Elrond, Galadriel, Gandalf y su tío Bilbo, y así recuperarse de la herida. Y así, todo resto de la existencia de los Nazgûl desapareció para siempre
de la Tierra Media. Espero que este vídeo os haya gustado, no dudéis en darle a like, suscribiros y activar la campanita si queréis ver más vídeos sobre la Tierra Media, y nos vemos en el próximo vídeo. Na luego bane, pin.